Bueno, Roberto, Rafael, eh, vamos a tener una charla política con alguien que conoce mucho de la materia, del tema. Estoy hablando del doctor Julio Burman. Él es doctor en ciencias políticas y va a ser un lujo tenerlo aquí esta noche en Libertad de Opinión. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por esta entrevista. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto de saludarlo. Hablábamos en el comienzo del programa de una política con mucho ruido. ¿Ustedes lo ven de la misma manera? Sin dudas, porque la política argentina está en un momento de transformación. Durante 15 años, diría, todo estuvo ordenado a nivel nacional por el enfrentamiento entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Esa famosa grieta ocupó todo el espacio nacional de la política. Y hoy estamos viendo que esto ya no funciona más así. Por un lado, se observa un desacople mucho mayor que el habitual entre la política a nivel provincial y a nivel nacional. Y por el otro, la grieta K versus anti-K ya no ocupa todo el espectro político. Podemos decir que 50%, 60% de la población piensa en estos términos todavía, tal vez sean menos, pero hay casi una mitad de la población argentina que ya no piensa en términos de kirchnerismo versus antikirchnerismo. Y eso está provocando un reacomodamiento de las preferencias políticas muy importante, ¿no? Obviamente, la situación económica argentina a nivel nacional no es ajena a todo esto. Sí, Roberto, perdón. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas noches, muy amable en atendernos. Hola. Hace un rato emitíamos una nota que le hacíamos al actual jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, y le consultaba acerca de lo que había, o por lo menos la opinión que tiene Cristina Fernández acerca de que en las próximas elecciones podemos estar, o puede estar, nosotros los electores podemos estar en presencia a lo mejor de una puja en tercios, o los políticos en una puja en tercios. ¿Cómo lo ve de acuerdo a los últimos acontecimientos y a los últimos sondeos que se están haciendo? Más allá de que es muy difícil porque no están definidos ninguno de los dos sectores mayoritarios, si se quiere, ¿no? A lo mejor es mucho más difícil emitir una opinión en esas circunstancias, pero ¿cómo ve el proceso electoral en ese sentido? Bueno, es bastante fuerte que la vicepresidenta y el jefe de gabinete, que todas las autoridades del gobierno reconozcan que el Frente de Todos se convirtió en un tercio, ¿no? El Frente de Todos y el peronismo en general, o diferentes frentes peronistas en general, siempre se consideraban por lo menos la mitad del país. Decir soy un tercio es algo que no registra antecedentes en la historia del peronismo contemporáneo. Pero creo que eso también implica decir que Juntos por el Cambio también es un tercio, y eso es algo más reciente, ¿no? Juntos por el Cambio, que todavía no hizo ese ejercicio de honestidad, hasta hace un año y medio, sonaba como ganador seguro de las elecciones 2023, de las presidenciales, y hoy Juntos por el Cambio también viene de reconocer hace algunos meses que hoy enfrenta a dos adversarios, el kirchnerismo y Milei. Por lo tanto, creo que reconocer que la política argentina se volvió multicoalicional, que se volvió más plural, es una novedad. Yo creo que inclusive la fragmentación es aún mayor, porque podemos hablar de 3/3 en términos de frentes electorales, pero la verdad es que dentro de cada frente tenemos al menos dos corrientes, ¿no? Cuya división interna es cada vez más importante. En Juntos por el Cambio, el enfrentamiento de Larreta versus Bullrich habla de dos visiones sobre el país y también de dos metodologías políticas para el año 2023 y lo que viene en el futuro. Y en el Frente de Todos también vemos que hay, por un lado, un sector más kirchnerista, más cristinista, mejor dicho, y por el otro, un sector más vinculado con otras expresiones, los gobernadores, el gobierno nacional.
un Daniel Scioli que está tratando de terciar en ese lugar. A todo esto yo también podría decir que la izquierda, que representa el Frente de Izquierda a nivel nacional, también es otro actor que en un contexto de crisis puede crecer algún punto más. Por lo tanto, la elección argentina presidencial se parece cada vez más a la del año 2003, donde tenemos no solamente varias expresiones políticas en términos de coaliciones o de frentes, sino también una puja interna que demuestra que no hay tampoco una unidad dentro de los espacios políticos. A mí no me sorprendería que en las primarias tengamos 5 candidatos competitivos. Julio, esta gran fragmentación que se observa en las distintas fuerzas puede tornarse irreconciliable después de las PASO, porque uno ve que el grado de enfrentamiento dentro de los sectores muchas veces los junta a los opositores, a distintos candidatos. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Massa y Larreta quizás piensan más o menos lo mismo, enfrentados dentro de sus fuerzas políticas. ¿Esto después de la PASO se va a alinear o vos ves que hay una fragmentación que vino para quedarse y cada vez vamos a tener más espacios políticos distintos? Yo diría que un punto medio entre las dos opciones que planteaste, porque yo creo que los dirigentes en algún momento van a tratar de unificar sus espacios, porque no se suicidan. De alguna forma, una vez que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio resuelvan la primaria, creo que va a haber un esfuerzo de la dirigencia para unificarse. Pero yo no estoy tan convencido que el electorado hoy esté unido. Mi duda es, aún si supongamos que hay una primaria en Juntos por el Cambio y se impone Patricia Bullrich, yo no estoy tan convencido que luego de esa primaria una foto de la dirigencia de Juntos por el Cambio alcance para unir a todos esos votantes. Tal vez algunos votantes de Larreta consideran que se sienten más atraídos por votar por el Frente de Todos o por Schiaretti o por Milei que por Patricia Bullrich en la general. Y lo mismo puede pasar en el Frente de Todos. Si vamos a una primaria entre un candidato más cristinista versus uno menos cristinista, yo no descarto que el menos cristinista, por ejemplo Daniel Scioli, capture votantes que luego en la general vayan a otro lado. Por lo tanto, yo creo que esta divisoria que se está dando dentro de las coaliciones también expresan en alguna medida al electorado. Y por eso creo que la fragmentación que estamos viviendo tiene algunos elementos medio impredecibles. Por eso para mí el escenario de esta elección presidencial está realmente abierto. Yo no recuerdo niveles de incertidumbre tan grandes desde el año 2003. O sea, yo siempre me animaba a hacer un pronóstico. Esta vez no me animo. Doctor, ¿y cuál es su opinión con respecto a lo que planteaba recién usted al comienzo de nuestro contacto, que en un principio daba la sensación que con la fusta bajo el brazo, Juntos por el Cambio ganaba la elección? Y de repente hoy está en un panorama incierto, ni siquiera tiene un líder, ni siquiera tiene un rumbo, un norte, se están peleando todavía entre ellos. ¿Eso cómo lo analiza usted y cómo cree que va a impactar en el electorado? ¿Alguien capitaliza eso? Porque Milei también está cayendo en las encuestas. Yo hace 1 año y medio, tal como decías, estaba convencido de Juntos por el Cambio ganaba la elección. Hoy no lo sé. Estaba convencido por 2 cosas. Primero, porque las encuestas decían eso. En las primeras preguntas de intención de voto, que eran muy tempranas, pero bueno, aparecía un electorado de más de 40% que estaba dispuesto a votar a un candidato de Juntos por el Cambio. Y además, porque hace 1 año y medio yo hubiera creído que Mauricio Macri iba a tener un liderazgo un poco más inteligente. O sea que, por más inteligente me refiero a más consciente de la necesidad de mantener unida la coalición Juntos por el Cambio. Yo creo que desde ese momento que todos compartíamos, por todos me refiero a la comunidad ampliada de políticos, periodistas, analistas, todos los que más o menos seguimos la política. Desde el momento que todos creíamos que Juntos por el Cambio iba a ganar seguramente las elecciones de este año, a nivel presidencial, creo que Juntos por el Cambio se duerme en sus laureles
creo que Mauricio Macri se convierte en un líder poco generoso en materia de kingmaking, ¿no? De esta idea de que él tenía la responsabilidad de unir a la coalición y mantener a todos contentos y con un sucesor firme, y comienza la puja interna de Juntos por el Cambio, donde termina el enfrentamiento Macri-Larreta y Macri jugando dentro de ese enfrentamiento de forma parcial, ¿no? Creo que yo hubiera esperado hace un año y medio que Macri iba a jugar en esta elección un rol parecido al de Cristina Kirchner en 2018, o sea, un rol de unificación de su propio espacio. Macri no hizo eso. Y a eso sumaría que la gestión de las internas de la coalición en las provincias fue bastante mala. Lo podemos ver sobre todo en Córdoba, en Santa Fe, en la propia ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo, Juntos por el Cambio, está teniendo una oferta fragmentada por lo que a mi juicio fue una mala gestión de la coalición por parte de quien tenía que cumplir ese rol, que fue Mauricio Macri. Por eso creo que Juntos por el Cambio se achicó. Hoy Juntos por el Cambio tiene 10 puntos menos que hace un año y medio y es un actor más dentro de la competencia de tercios. Yo también me tomo en serio a Milei. Vos decías que Milei cayó un poco en las encuestas. No estoy tan seguro de eso. Creo que Milei es un candidato fuerte. En un juego de tres. No diría tampoco que tenga asegurado nada. Pero creo que Milei tiene las condiciones para crecer porque él está ubicado en un lugar con potencial. Milei se ubica en el lugar de representación de aquellos que están enojados con toda la situación. A nivel nacional, que son muchos, vemos que hay mucha gente conforme en las provincias que sigue votando por los gobiernos y por los oficialismos provinciales. Esa es una tendencia mayoritaria. Los argentinos están conformes con sus gobernadores, pero muy disconformes con los diferentes gobiernos nacionales. Esto es una cosa que pasa ahora, pasó antes y pasó antes también. No es casualidad que el presidente, el expresidente y Cristina Kirchner, todos juntos, hayan dado un paso al costado en la carrera presidencial, porque evidentemente hay un sector muy importante de la población que está enojado con toda la política nacional. Y creo que Milei hoy es el mejor candidato para moverse en ese espacio. Por lo tanto, él tiene una intención de voto actual, que no sabemos bien cuál es, pero él tiene un espacio para crecer, que es bastante amplio. Por eso yo no lo dejaría todavía a Milei afuera de esta competencia. Creo que, como bien decía Cristina Kirchner, este es un juego de tres. Y Julio, ¿ese crecimiento de Milei sería a costa de Juntos por el Cambio o a costa de las dos fuerzas, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio? A costa de las dos, pero sobre todo de Juntos por el Cambio. Creo que los 10 puntos que perdió Juntos por el Cambio a nivel intención de voto nacional los ganó Milei. Y también creo que algunos de los puntos que perdió el Frente de Todos desde hace ya más de 2 años están en Milei. Por lo tanto, creo que es un espacio que ganó más sobre el universo no kirchnerista, no oficialista, pero que está robando de todos lados. Doctor, yo en el comienzo del programa comentaba a la gente de que en estas provincias donde hubo elecciones, la gente escuché a muchos decir a través de la televisión: no, nosotros hemos votado a nuestros gobiernos provinciales, pero cuando llegue la nacional, el voto será para Milei. ¿Cómo podría gobernar Milei sin gobernadores, sin diputados, sin senadores, porque la gente ya votó guiadas por los líderes locales? Buen punto ese. Sería una situación muy novedosa. Yo creo que, como esta elección se parece un poco a la del año 2003, hay que mirar lo que pasó entonces. En el año 2003, donde teníamos 5 candidatos competitivos, que eran, Menem, Kirchner, López Murphy, Rodríguez Say y Elisa Carrió, los 5 plantean el mismo interrogante: ¿cómo iban a hacer para gobernar en un sistema político cuando ellos eran candidatos presidenciales sin gobernadores y sin diputados propios? Bueno, yo creo que estaban todos preparados para construir poder desde la presidencia. Ya vimos lo que hizo Néstor Kirchner. Él también llegó muy débil a la presidencia, pero
creció rápidamente sobre el espacio peronista inicialmente y luego hizo muchas alianzas con muchos gobernadores de otro origen. El propio gobernador Zamora de aquel entonces, mejor dicho, cuando Zamora es elegido poco después, también se suma a esta oleada de la transversalidad que luego se convierte en esta coalición ampliada que sostuvo a Néstor Kirchner. Y eso pasó en muchas provincias. Yo creo hoy que cualquier presidente del futuro va a basarse en una construcción similar a la que hizo Kirchner en aquel momento. Va a tener que construir una nueva coalición desde el poder. A Milei sin duda le va a resultar más difícil. A un candidato de origen peronista o de origen radical o de origen del PRO va a tener una suerte de espacio propio inicial sobre el cual crecer. Milei va a tener que inventar un espacio, pero creo que, no casualmente, Milei nunca critica a Macri, nunca critica a Patricia Bullrich y nunca critica a los gobernadores peronistas. Yo creo que Milei está imaginando que en un eventual triunfo suyo en una elección presidencial, que no es lo más probable, aclaro, pero me parece que es un escenario a considerar, creo que él se imagina creando una suerte de coalición desde el poder, ¿no? Sumando gobernadores, sumando sectores de Juntos por el Cambio y tal vez sumando algún sector un poco más moderado o más conservador dentro del Frente de Todos. Doctor, muchísimas gracias. La verdad, un placer haber conversado con usted, ¿eh? No, a ustedes. Muchas gracias. 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 Bueno, estamos hablando con el doctor Julio Burma, ¿no? Doctor en ciencias políticas, Sí. un hombre que conoce muchísimo.